Yo les voy a hablar sobre algunos aspectos que caracterizan la cultura en Estados Unidos. Bueno, en cuanto a estética, predomina o domina la funcionalidad, la simplicidad y la rapidez. Los espacios de oficina realmente son muy prácticos y enfocados a los resultados. La sociedad estadounidense es un poco individualista y tiene una orientación hacia las metas y los logros personales. Se valora mucho la eficiencia y el tiempo como un recurso económico. Y bueno, aunque existe mucha diversidad religiosa, el cristianismo domina un poco en Estados Unidos. También tiene una cultura materialista y competitiva donde sus resultados, las marcas y el trabajo duro pues son símbolos de éxito. La educación fomenta el pensamiento crítico, la autonomía, la competitividad, preparando a los estudiantes para argumentar y presentar con evidencia sus trabajos. El idioma principal y el que domina obviamente pues es el inglés y se valora mucho la comunicación clara y directa. Bueno, en resumen, Estados Unidos combina eficiencia, individualismo y pragmatismo, lo que define como gran parte de su cultura y forma de vida. Soy Emiliano Castellar Mendariz y me tocó Brasil. En la estética, Brasil es un país donde la estética expresa alegría, colorida y calidez humana. En entornos de negocios, aunque se utiliza vestimenta profesional, se percibe mayor flexibilidad que en culturas como la Alemania o la estadounidense. Los espacios laborales pueden mostrar más informalidad visual, uso de colores más vivos y un ambiente más espontáneo. Un mexicano que negocia en Brasil no debe interpretar esta estética más relajada como falta de profesionalismo, sino como una extensión cultural relacionada con el clima social y la personalidad brasileña. En las actitudes y creencias, Brasil tiene un estilo comunicativo más emocional y expresivo, comparado con Estados Unidos o Alemania. La cercanía interpersonal es importante y se valora el trato humano. Los brasileños creen que construir relaciones antes de entrar totalmente al negocio es importante, por lo que es común que haya más conversación social inicial y para un mexicano este aspecto podría sentirse familiar. Sin embargo, el mexicano debe notar que en Brasil el establecimiento de confianza relacional inicial no es opcional, es parte esencial del proceso de negociación. En el aspecto de la religión mayoritaria es el cristianismo, principalmente catolicismo, aunque también se observan religiones afro-brasileñas como el candomblé. La religión puede influir en el optimismo, la celebración y la mezcla cultural que se observa en Brasil. Sin embargo, en el ámbito profesional no es común hablar de la religión directamente. Para un mexicano, la recomendación es no asumir que el catolicismo implica iguales creencias sociales. Brasil tiene una diversidad sincrética muy distinta. Cultura materialista. Brasil posee una economía dinámica pero desigual, lo que genera una cultura materialista compleja. Las clases altas son altamente consumistas y valoran la ostentación de objetos de lujo. Sin embargo, en negociaciones formales, la conversación se mantiene dentro de parámetros profesionales. México comparte ciertos rasgos de consumo, pero el profesionista mexicano debe evitar parecer arrogante o presumir demasiado, ya que la confianza se gana más por la relación humana que por ostentación material. En la educación, en Brasil, el nivel educativo es muy desigual en el país. Sin embargo, los profesionales con los que normalmente se negocia a nivel internacional suelen tener un título universitario y dominio de otro idioma, principalmente el inglés. La educación brasileña valora trabajo en equipo y la expresión verbal. A diferencia de algunos otros países, Brasil permite más expresión emocional en debates y opiniones sin restar profesionalismo. El idioma oficial es portugués, aunque hay personas que dominan inglés, especialmente en sectores internacionales y ciudades como Sao Paulo. Lo recomendable es contar con un intérprete o prepararse en portugués básico para mostrar respeto cultural. Un mexicano debe evitar hablar español como si fuera comprensible automáticamente. Por último, la organización social. La estructura social brasileña es compleja, con gran diversidad social y económica. Sin embargo, las relaciones personales tienen un peso enorme en la toma de decisiones empresariales. En Brasil, la confianza humana y la afinidad personal se construyen antes de cerrar acuerdos formales.
El profesionista mexicano debe dedicar tiempo a generar vínculos personales reales. En Brasil, cerrar negocios se logra con confianza, no solo con razones técnicas o económicas. Ahora toca la educación en Alemania. Alemania tiene una educación muy técnica y con pensamiento analítico fuerte. Su formación profesional refuerza la especialización y el conocimiento profundo en juntas. Esperan que cada persona que habla sepa exactamente de lo que habla. A diferencia de México, donde a veces se improvisa un poco, ahí improvisar puede verse como una falta de preparación. Hay que llegar con argumentos estudiados, documentos, cálculos y evidencias. Nada de improvisar con los alemanes. Bueno, en el aspecto de los idiomas, el idioma principal es alemán, pero en negocios se usa mucho el inglés profesional. El reto para el mexicano es hablar con claridad, no ser tan informal y evitar muletillas. Ellos usan frases directas y sin rodeo. Cuando un mexicano habla demasiado o se va por historias largas, puede perderlos. Puntos concretos, frases cortas y cifras exactas, eso funciona mejor con la gente de Alemania en las negociaciones. La organización social en Alemania, pues su república es federal parlamentaria. El jefe de gobierno es el canciller y el jefe de estado es el presidente federal, con funciones más representativas. El país se divide en 16 estados federados, se basa en un sistema democrático muy estructurado para un mexicano. Esto implica que las decisiones en negociaciones son formales, se toma con base en instituciones y no tanto por relaciones personales. Bueno, esto sería todo sobre Alemania y mi participación en el video. Mi nombre es Carlos Santiago de los Reyes Castillo. A mí me tocó el país de Alemania, que está ubicado en Europa. La estética. La estética de Alemania proyecta una estética sobria, ordenada y minimalista. La arquitectura mezcla lo histórico con lo moderno, pero siempre con la funcionalidad. El diseño alemán se destaca por líneas simples, estéticas, industrial y calidad de materiales. En los negocios, Alemania se nota su estética ordenada, en espacios limpios y extremadamente estructurados. Un mexicano debe de entender que menos a veces es más y mostrar profesionalismo visual, llegar con presentación visual clara y con una estética limpia para generar un mejor impacto con los alemanes. Las actitudes y creencias. Las actitudes y creencias de los alemanes valoran la puntualidad, la precisión y la planeación. Son muy directos para hablar y no usan tantos rodeos como los mexicanos. No es falta de respeto, es eficiencia para ellos. También creen la confiabilidad a largo plazo. Un negociante de Alemania necesita que el mexicano sea exacto con lo que promete y que no exagere las cosas que diga. No se valora tanto la improvisación, sino la evidencia y la lógica. Si quieres cerrar un trato con un alemán, la credibilidad se gana con datos y cumplimiento. Religión. En Alemania es mayormente cristianas, católicos y protestantes, pero la sociedad es secular y profesionalmente la religión casi no se mezcla con decisiones de negocios. Entonces eso no tiene mucho que ver, la parte de las negociaciones, su religión no influye. Hay muchas políticas de inclusión social, respeto religioso en Alemania, pero no se habla de religión en reuniones laborales. A diferencia de México, donde a veces hay más referencias culturales al catolicismo o a los santos, allá no se tocan esos temas. El mexicano debe de abstenerse de bromas o referencias religiosas en las negociaciones. Cultura materialista. Alemania consume bienes de alta calidad, prefiere un producto duradero y confiable. La tecnología, los autos, la ingeniería, todo eso gravita hacia la precisión para negociar allá en Alemania. Un mexicano debe entender que el precio no es lo más importante, la calidad, garantía, procesos y eficiencia pesan más. Ellos valoran lo que está comprobado, no basta decir con que es bueno, hay que demostrarlo con métricas, certificación y estándares. Hola, mi nombre es Alexa y yo voy a hablar de Sudáfrica. En el tema de la estética, Sudáfrica es una mezcla muy visible entre la tradición africana y la modernidad occidental. Su estética se muestra en patrones de colores muy brillantes, en el arte tribal, elementos naturales como lo son la madera y telas estampadas, pero también en rascacielos, centros financieros y oficinas modernas. Es un país con una diversidad muy marcada que se logra notar visualmente. En las actitudes y las creencias, en Sudáfrica existe bastante diversidad cultural. Hay influencia africana, europea e india. Esto genera diferentes estilos de comunicación. Sin embargo, hay algo en común
entre todas estas, y es que prefieren relaciones de respeto mutuo y evitar confrontaciones directas. No les gusta que les presionen a tomar decisiones rápidas. En Sudáfrica hay una gran variedad religiosa, pero la mayoría se consideran cristianos. Al igual hay religiones tradicionales africanas, musulmanas, hindús, etc. En la cultura materialista, Sudáfrica tiene diferencias económicas muy fuertes entre sectores. Hay consumos de lujo, con autos de alta gama, tecnología y más cosas por el estilo, en ciertos grupos, mientras que otros sectores tienen más limitaciones económicas. En negocios se valora mucho la responsabilidad y el impacto social de las empresas. En el tema de la educación, Sudáfrica tiene buenas universidades y profesionales muy capacitados, pero la desigualdad educativa es grande entre las distintas regiones. En las élites corporativas la educación es muy especializada y basada en estándares internacionales. En Sudáfrica hay 11 idiomas oficiales. Los primeros son el inglés, el afrikaans, Zulu y Xhosa. En negocios predomina más el inglés, pero puede haber variaciones de pronunciación y expresiones culturales propias. En la organización social, Sudáfrica es una república parlamentaria. Tienen un presidente que es jefe de Estado y de gobierno. Políticamente está organizado en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Existen 9 provincias y hay una constitución moderna. Hola, mi nombre es Jorge André Luna Juárez y a mí me tocó hablar del país de China en el continente de Asia. Los temas que vamos a estar abarcando serían la estética, las actitudes y creencias, la religión, cultura materialista, educación, idioma y la organización social. Empezando por la estética, el país de China combina tradición milenaria, que son templos, caligrafía, arquitectura imperial, con una estética súper moderna, que son rascacielos, ciudades futuristas, tecnología y mucho más allá de eso, que para un mexicano puede ser impactante porque más allá de lo visual es símbolo de orden, disciplina y grandeza. Y en las actitudes y creencias, los chinos valoran mucho la armonía, la paciencia y el respeto y el autocontrol. No se confronta directamente y tampoco se contradice frente a otros. Esto para un mexicano puede ser un choque fuerte porque en México los mexicanos somos más espontáneos, directos y un poco bromistas. En China es clave esperar y hablar más formal, jamás presionar decisiones rápidas y entender que no, muchas veces se dice con rodeos, o que es un no simplemente no. Y hablando del tema de la religión, no domina una sola religión. Podemos ver en la información que investigamos, pero hay mucha influencia del confucianismo, taoísmo y budismo. No es un país religioso como México, pero su filosofía cultural sí marca reglas morales sobre la disciplina, la jerarquía y conducta. Un mexicano debe evitar hablar de religión o meter su religión para pues que no haya un choque cultural y mejor mantener una neutralidad. Así como en el tema de la cultura materialista, China es potencia económica, se valora la innovación, el avance, la tecnología y los resultados, pero no respetan al que presume sin fundamentos. Un mexicano debe demostrar datos y resultados concretos y no solamente promesas. Respetan marcas fuertes, logros verificables y empresas que aportan a largo plazo, no solo negocios rápidos. La educación en China es muy exigente, se espera que el profesionista sea competente, estudioso y controlado. Los chinos admiran el trabajo duro para negociar. El mexicano debe ir muy bien preparado, presentando cifras, proyecciones, análisis comparativos y no solamente improvisar el tema que van a dar. Y aceptar que a veces los chinos pedirán más datos de los necesarios. Y en el tema del idioma, el tema que ellos manejan es el mandarín, pero en negocios usan el inglés también. El acento puede confundir, pero para eso se tiene que tener paciencia y tratar de pues entendernos mejor. Así como evitar modismos mexicanos, hablar claros,
con frases cortas y confirmar el entendimiento. No reírse de la pronunciación de la otra persona porque para ellos podría ser algo ofensivo. Y por último, la organización social en China pues es un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista Chino. No existe pluralidad de partidos como en México y el poder se ejerce de manera centralizada. El país está dividido en provincias y regiones administrativas especiales, pero el control político viene de arriba hacia abajo. Y para un mexicano es clave entender que en China se respeta mucho lo que es la autoridad y la jerarquía política. Y eso pues también se refleja mucho en la cultura de los negocios. Y pues este es el tema que abarca, bueno, la información que abarca el país de China. Y por mi parte pues sería todo. Hola, mi nombre es Amanda y yo voy a estar presentando Australia. Lo primero que vamos a hablar de Australia es su estética. Tiene una estética relajada, moderna y práctica, aunque tiene grandes ciudades con arquitectura contemporánea, también está muy presente el paisaje natural, playas, desiertos y selva, fauna única. En ambientes de negocios, la estética suele ser simple, minimalista y funcional. Para un mexicano puede ser sorpresa que allá no se requiera tanta formalidad visual como en otros países desarrollados. Su diseño tiende a ser ligero, limpio y con colores suaves y espacios abiertos. Dentro de sus actitudes y creencias tenemos que los australianos valoran la humildad, la autenticidad y la igualdad. No les agrada la gente que presume que se siente superior. Para un mexicano esto es un cambio porque en México a veces es normal demostrar nivel, contando logros o conexiones. Ahí es mejor ser directo, honesto y sin exagerar. También son muy puntuales y valoran la eficiencia. No les gusta perder el tiempo en rodeos. En Australia no es muy religiosa públicamente, muchas personas son cristianas, pero también hay bastante gente no practicante. La mayoría no habla de religión en negocios y no se considera un tema relevante para acuerdos. Un mexicano debe evitar sacar religión en conversación profesional porque puede verse fuera de lugar. En su cultura materialista tenemos que Australia es un país con alto nivel de vida. La gente valora la calidad de vida, tiempo libre, equilibrio entre trabajos y vida personal. No idolatran trabajar horas extra como signo de éxito. Valoran viajes, deportes, naturaleza y vida saludable. Un mexicano debe entender que allá no se negocia presionando con urgencia, porque cuidan su tiempo, prefieren procesos claros, contratos bien definidos y no demasiada burocracia. Dentro de su educación tenemos que Australia tiene educación de muy buen nivel, mucha investigación y universidades reconocidas. La gente preparada es muy analítica para negociar. El mexicano deberá presentar información clara, sustentada y comparativa. No se puede improvisar. Australia espera precisión, informes ordenados y argumentos basados en evidencia. Dentro del idioma tenemos que el que más predomina es el inglés, pero con acento australiano que puede sonar más informal o diferente del estadounidense británico. Usan modismos propios, el mexicano debe hablar inglés claro y global, evitando anglicismos mexicanos o frases muy locales, aunque son relajados, prefieren comunicación directa y concisa. Ya por último tenemos lo que es la organización social. Australia es una monarquía constitucional parlamentaria, el jefe de estado es el rey, representado por un gobernador general, y el jefe de gobierno es el primer ministro. El poder legislativo lo ejerce su parlamento. Es una sociedad democrática y con fuerte estado de derecho. En negocio, los australianos siguen procesos muy claros y formales, lo cual para un mexicano implica respetar muchas reglas, leyes y procedimientos.